de nada. Pero bueno, como estábamos en un repaso viendo lo de ayer, bueno, en fin, estábamos viendo entonces cómo una onda mecánica que desplazaba un cierto volumen de un fluido, de un material, considerando este volumen como una superficie transversal con una altura delta X, producía distorsiones, digamos, a propagación energética, tanto en la base como en la tapa de la superficie, por así pensarlo, y teníamos unos desplazamientos sobre la base, que le llamamos desplazamiento en el punto 1 con desplazamiento relativo I1. A pesar que poníamos la letra I, eran desplazamientos horizontales, porque es una onda longitudinal, las partículas oscilan en la dirección de propagación de la onda mecánica, y en la superficie superior, digamos por así pensarlo, o a la derecha, teníamos un desplazamiento I2 causado por efecto de la onda mecánica, con I de X más delta XT. Parece que falta tanta gente, ¿no? Cristian. No estoy viendo aquí las personas que estaban ingresando. Decíamos entonces Mira, si... creo que se me radio y vuelta a entrar. Ah, ok. Cuando veamos los desplazamientos relativos de esa superficie en la base y en la altura, digamos, esa superficie cilíndrica, o volumen cilíndrico en realidad, que tomamos como S por delta X, si el desplazamiento en la parte superior o en la derecha, por pensarlo acá en este gráfico, era mayor que el desplazamiento en el punto 1, era porque el volumen del cilindro se alargaba o se incrementaba, digamos así, con lo cual había un incremento de volumen y una depresión, o sea, una baja de presión en el fluido. Y si el I2, el desplazamiento relativo de la tapa de la derecha, por así pensarlo, I2, era menor que el desplazamiento de la I1, había un decremento de volumen y aumento de presión, haber disminuido ese volumen relativo en el que se estaba propagando la onda mecánica. Si el desplazamiento era igual de I2 a I1, porque la variación volumétrica del cilindro era cero, y por ende no había variaciones de presión. Ya habíamos visto esa diferencia de altura, por así pensarlo, en el desplazamiento cilíndrico, o diferencia de corrimientos laterales, delta I, como I2 menos I1, y esa variación volumétrica la calculábamos como la superficie de la base multiplicada por esa diferencia de alturas o diferencia de desplazamientos laterales del cilindro delta I. Cuando dividíamos este valor delta B sobre el volumen del cilindro original, que era S por delta X, nos quedaba que la variación relativa de volumen, delta B sobre B, era equivalente a la diferencia relativa de las posiciones de desplazamiento de las partículas del medio, I2 menos I1 dividido en desplazamiento o la altura delta X que tenía ese cilindro, ¿no? Bueno, tomando los límites, veíamos que la expresión de la derecha llegaba a una derivada parcial de la función de desplazamiento de partículas con respecto a la posición, para encontrar una relación entre variaciones relativas de volumen respecto a las variaciones de la derivada de esa función respecto a la posición, ¿no? Si partíamos de una función de un desplazamiento a coseno de kx menos omega t, la derivada volumétrica o derivada relativa de volumen, delta b sobre b, nos daba un valor de menos k por a por el seno de kx menos omega t. Y a partir de las definiciones de deformaciones que podíamos encontrar en sólidos o fluidos, teníamos un coeficiente que se denominaba B o beta, perdón, que era igual a los esfuerzos de deformación que sufría un cierto material por fuerzas, si estuviera sumergido en un fluido, fuerzas que se presentaban perpendiculares sobre las caras del mismo, y si lo dividíamos en el área, digamos, teníamos un esfuerzo de deformación por unidad de área, F por A, que me da un valor de presión desde el punto de vista de definición de presión como fuerza por unidad de área transversal, ¿no? Entonces, esos esfuerzos de deformación que venían por la fuerza perpendicular sobre una cierta área transversal que me daba una presión, lo relacionamos con las variaciones relativas de volumen. Entonces, lo que se deformaba el volumen dentro de los límites elásticos
se debían a variaciones de presión en el fluido o en el medio donde estuviese propagándose la onda mecánica, ¿no? E incluíamos un signo negativo menos, perdón, tal que la variación de presión se correlacionaba con las variaciones de volumen en forma inversa. Si aumentaba la presión, digamos, era porque había una disminución de volumen, se comprimía el volumen, y ese delta B hubiera sido negativo, con lo cual el beta, ese coeficiente, tomaba valores positivos, y bueno, y en relación a la inversa también, si el volumen se ampliaba, disminuía la presión debido a esa, por así llamarlo, esfuerzos laterales que estuviesen actuando sobre el material en un fluido o en sí en un fluido que está siendo sometido a tracciones por parte de la onda mecánica al propagarse en ese medio, ¿no? De esta presión calculábamos la presión como función del tiempo y del espacio, como menos B por la variación relativa de volumen. Esa variación relativa de volumen la habíamos calculado aquí encima y nos daba la onda de presión finalmente como menos B por menos K por A seno de KX menos omega T, me da un valor de la onda de presión que se propaga sobre un medio, fluido o sólido, en la medida de las distorsiones que va generando esos desplazamientos relativos debido a la transferencia energética de la onda mecánica sobre el medio. Desde el punto de vista del fluido, lo podemos ver las compresiones y descompresiones que se van generando. Desde el punto de vista de un material, al golpearlo lateralmente o al impactar, digamos, se transfiere parte de la energía que va desplazando partículas en el interior durante un cierto tiempo en forma ideal, digamos. En la realidad se va atenuando a medida que ingresa en mayor profundidad sobre el material o se propaga a mayor distancia sobre el fluido. Teníamos entonces una expresión de la presión en función del espacio-tiempo que tenía un valor máximo, que era BK por A, ese coeficiente por el número de onda por la amplitud de desplazamiento A de la señal de la onda mecánica, y reemplazándolo en función de la velocidad de propagación de la onda, que era raíz cuadrada de B por la densidad dividida en la densidad. Y acá como omega sobre B llegamos a una expresión de la presión máxima que dependía de la densidad del fluido, de la velocidad de propagación, de la frecuencia de oscilación de la señal y de la amplitud máxima que se le entregara. O sea que este valor de potencia, digamos, depende de las características del fluido o del material o del medio donde se está propagando, en el lado de la densidad y la velocidad. Y por el lado de la señal fuente, digamos, dependería de la frecuencia. A mayor frecuencia tengo mayor potencia transmitida y mayor amplitud, obviamente. Si sufre una mayor deformación, digamos, el medio, la potencia transmitida será de mayor valor que respecto a otro que tenga una amplitud menor, ¿no? Este valor se representa en pascales, y si lo relacionamos con la potencia transmitida por unidad de área, habíamos visto que la potencia transmitida cuando vimos ondas mecánicas en cuerda era igual a fuerza por velocidades transversales, las fuerzas que desviaban transversalmente. En este caso recordemos que BI, cuando veíamos onda transversal, eran los desplazamientos transversales respecto a la dirección de propagación de la onda mecánica. En el caso de fluidos, que las ondas son longitudinales, esa V sub I sería la velocidad de oscilación de la partícula en la dirección de propagación de la onda mecánica. Recordemos, la velocidad de propagación de la onda mecánica constante depende de las características del material, y esta VI es oscilante y cambiante en el tiempo como un movimiento armónico simple, debido a esa fuerza transversal, que si la dividimos por área, digamos, sería la presión que está siendo sometida el fluido, digamos, por efectos de la propagación de onda mecánica. Estoy hablando como un loro, no sé, ¿me van entendiendo o no? Sí, profe. Yo Yo lo voy siguiendo con el libro también, así que. Bien. ¿El resto? estoy pensando en el 17, ahora que estoy viendo la potencia. Sí, profe. Bien, nuevamente entonces, la potencia transmitida por unidad de área, que lo definíamos como la intensidad de radiación, para el caso particular de una onda mecánica que se propaga en fluido donde hay variaciones de presión, o en materiales, digamos, medio materiales, nos queda igual al producto de la presión por la velocidad de oscilación de partículas, que es longitudinal en la dirección de propagación de la onda mecánica.
Y esa intensidad de radiación, a partir de las expresiones previas, nos queda como potencia dividida en área, nos queda presión por velocidad y nos queda un valor final de un valor máximo de la intensidad de radiación, que era BK por omega por A cuadrado, y que a partir de los reemplazos, bueno, y también era una función cuadrática, recordando que la potencia era oscilante, digamos, en el espacio-tiempo también, según haya las compresiones y depresiones, y al ser un seno cuadrado siempre tiene un valor positivo, la presión, lógico, porque si no estaría entregándonos presión en el medio, ubicándonos sobre valores entre 0 y 1 para el seno cuadrado, que no, si calculábamos una potencia media promedio, digamos, de la señal transmitida, era un medio del valor de pico, el valor máximo, que era BK por omega por A cuadrado. Entonces, la intensidad máxima de la señal transmitida, intensidad de radiación, depende, como lo habíamos planteado acá, de un medio de la velocidad por la densidad, por la frecuencia al cuadrado angular, por la amplitud al cuadrado, cuando calculábamos sobre un medio. Un medio, digamos, la mitad de 0,5, ¿no? Si no, no era un medio material donde estuviera propagando. Desde el punto de Sí, vista de intensidad de radiación, pero no. ¿sí? La expresión era similar a una potencia transmitida en cuerda. La única diferencia en el caso de una cuerda es que teníamos densidad lineal de masa. Y en el caso del fluido trabajamos con la densidad del medio, masa sobre volumen que tiene, ¿no? Esa intensidad media la calculamos o la estimamos como la potencia media transmitida sobre área esférica, y en el caso que fuera una fuente puntual que radia en todas las direcciones, calculamos como la superficie esférica de una esfera, que era 4pi por radio cuadrado. En el caso que concentráramos la señal, digamos, en un área menor de radiación, teníamos que considerar el área respectiva transversal de propagación de la señal. Y esta intensidad la medíamos en vatios sobre metro cuadrado, que me da cómo llega la señal a una cierta distancia a partir de una potencia de una fuente. Lo habíamos relacionado en cierta medida con la percepción, digamos, sonora que podemos tener en la intensidad de un parlante a cierta distancia. Parlante que está siendo excitado por un equipo con una potencia media. Si lo distribuimos esféricamente, digamos, lo dividimos sobre 4pi radio cuadrado, de tal forma que a medida que aumenta la distancia, la intensidad de radiación que llega del equipo hacia un punto X sería mucho menor, ¿no? A ver, esto por ahí me vino a la mente otra cosa. Profesor, si a mí me dicen que calcule la intensidad y no me dan la velocidad y la densidad, yo considero que es del aire. Bueno, también puede Sí, ser no, del agua, si está en el mar, por ejemplo, bueno, pero son valores, digamos, que los saco de tabla. sí, sí. Velocidad Ujú, de propagación y densidad dependen del medio. La frecuencia y la amplitud dependen de la fuente. ujú. Les decía entonces, si tenemos una intensidad que irradia en todas las direcciones, puedo encontrar, si tengo una cierta área de impacto, por así llamarlo, a partir de la intensidad de radiación, digamos, supongo que la intensidad de la fuente sea una potencia sobre un área esférica al cuadrado. Si yo ahora, teniendo el área de impacto, digamos, final, la multiplico la intensidad por el área de impacto, obtengo la potencia que logro en ese punto. O sea, potencia neta que llega de impacto de la señal distribuida esféricamente, ¿no? Si ¿Área al obviamente, cuadrado? bueno, el área esférica es 4pi por radio cuadrado, por eso puse cuadrado, digamos. Ajá. Profe, la AS de la fórmula de intensidad es amplitud, ¿verdad? Está, que está aquí, sí. Es amplitud de la señal mecánica. ¿Sí? A lo que distorsiona el medio. Lo que decía entonces, si yo tengo una intensidad que se distribuye esféricamente y quiero encontrar la potencia neta que recibo en un punto, tengo que multiplicar la intensidad de radiación que llega hasta ese punto por el área neta. Y ahí encuentro la potencia de la fuente que llega neta o impacta sobre una cierta área transversal en un punto de recepción, por así pensarlo, ¿no?
Ujú. Si la concentro más al área, digamos, y concentro más la emisión, la intensidad será mayor porque disminuye el área, sosteniendo la misma potencia, ¿no? Lo que le decía, cuando estoy a una cierta distancia, un parlante, puedo incrementar la intensidad recibida en un cierto punto, subiendo la potencia de la fuente, o reduciendo el área neta de emisión, como concentrándola, digamos, en un cono, digamos, de un área transversal menor que un área esférica que se distribuye en todas las direcciones, ¿no? Por eso Sí. también hablábamos del hecho de que cuando transmito en un parlante en un sentido, o tengo un frente de onda esférico, que si bien lo puedo pensar desde el parlante hacia afuera, voy a tener mejor recepción frontal o lateral casi, que si me pongo de atrás, porque el área neta de emisión va hacia el frente del parlante, digamos, ¿no? Generalmente los parlantes se atenúan en la parte interna para que no haya señal transmitida hacia atrás y se amplifique y salga hacia la parte que está prevista o la parte superior, digamos, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en onda electromagnética también con antenas. Tenemos antenas que transmiten en forma esférica en todas las direcciones, como pueden ser las señales de radio, las señales de televisión, digamos en UHF, el canal 8 y 10, que transmiten en todas las direcciones. Cuando llego a una antena del receptor, digamos, puedo calcular la potencia neta que llega a esa señal a partir de la intensidad de radiación y multiplico por el área neta de la antena. O puedo incrementar la intensidad de radiación de fuentes y de recepción, orientándola con enlaces punto a punto, por ejemplo, enlaces de radio, que pongo esos conos parabólicos, digamos, para recibir mejor, emitir mejor la señal más concentrada y recibirla en un cierto punto en la medida que tenga línea de vista y lo oriente mejor y llega a la máxima intensidad de radiación sobre ese punto final, ¿no? Que si tuviera una antena esférica que transmite en todas las direcciones, la potencia sobre la fuente final o sobre el destino final será mucho menor, ¿no? Por ejemplo, eso le decía, los enlaces punto a punto, cuando hacen enlace de radio, salto de radio, emitimos en una determinada frecuencia y potencia con lóbulos de radiación que se denominan, mucho más concentrados para que la señal no se disperse tanto y llegue hacia el punto destino esperado y la pueda retransmitir o decodificar en ese punto, ¿no? ¿Se va entendiendo, hermano? Sí. Ujú. Como generalmente, bueno, la potencia o la intensidad de radiación depende de la frecuencia. Para lograr mayores distancias se usan en la parte de señales, sobre todo en onda electromagnética, frecuencias portadoras que llevan la señal, digamos, a muy alta frecuencia, y la señal de la información viene modulada en su interior en amplitud o en frecuencia o en distorsiones de longitud de onda, por ejemplo, cuando transmito una señal vía fibra óptica, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, no quiero confundir, o sea, cuando uno transmite, por ejemplo, en FM AM, transmite con señales en alta frecuencia. Recuerden que nuestro espectro de audio estaba entre el orden de los 20 a 20.000 Hz, ¿no? Nuestra percepción, ¿sí? Y una señal de FM puede tener, no sé, 98,9 MHz, por ejemplo. Son 98,9 por día a las 6 Hz la frecuencia de la señal que se está transmitiendo. Esa es la frecuencia de portadora. ¿Son Dentro, ondas de presión también? no, ¿Presión de esas aire? son ondas, no, esas son ondas electromagnéticas. O sea, yo convierto, ¿se acuerdan lo que hablé de transductor? Que es un sistema que convierte entre señales de diferentes medios. Un transductor, como dijimos, sería, por ejemplo, un micrófono que convierte una señal mecánica en una señal eléctrica mediante distorsiones de una pastilla, digamos así, que es sensible, convierte señales mecánicas de movimiento en señales eléctricas que se transmiten eléctricamente por medio de contacto, ¿no? En el caso de una señal de radio, una onda electromagnética que tiene una señal de portadora de muy alta frecuencia que me permite llegar a mayores distancias, y modulada sobre esa señal viene la señal de audio para que la decodifiquemos en el punto final
y la llevemos nuevamente a un transductor, con posición reproductor, un parlante que llega la señal eléctrica electrónica y la convierte en movimiento de presión en un auricular o parlante, digamos, para que vuelva a reproducirse la señal de la fuente. Por ejemplo, entonces, si nos paramos debajo de la antena, digamos, de la radio, ¿suena más fuerte o no tiene nada que ver? No, o sea, la intensidad no es, o sea, a ver. Por ahí estamos yendo más allá de lo que quería, pero vos tenés una señal que transmite isotrópicamente en todas las direcciones y tener una intensidad de fuente o una potencia de fuente en realidad y tener en cierto punto una intensidad de radiación en una zona de impacto, ¿no? Podés tener una antena acá. Intensidad 1 por el área de antena, voy a sacar la potencia en destino, digamos. Acá tengo una potencia de la fuente, ¿no? Esta I1 es la potencia de la fuente sobre el área esférica, por ejemplo. Y si multiplico I1 por A, el área neta final, va a ser igual a la potencia de la fuente por el área esférica multiplicada por el área de destino de la antena, por ejemplo. Esta antena, obviamente, o esta área de antena es mucho menor que el área de radiación de la intensidad, con lo cual la potencia en destino es mucho menor que la de la fuente, ¿no? ¿Se entiende? Esto puede ser que sea, no sé, un centésimo, ¿no? Entonces, tengo la potencia en destino transmitida. ¿Ok? Esa es la potencia de transmisión. Cuando yo tengo una señal de FM, por ejemplo, una señal de alta frecuencia, en la señal de alta frecuencia se modula la señal de audio, por ejemplo. Esta sería la frecuencia portadora, que es la señal, por ejemplo, de 98,9 MHz. Y dentro de pequeñas variaciones, delta F, voy modulando la señal de audio. Por ejemplo, que sea una señal de audio con longitudes de onda mucho menores, ¿no? Entonces, esa señal cuando tengo, en este caso sería un pico de señal de audio, por ejemplo, implica un acercamiento de las frecuencias, ¿no? Una baja de la señal de audio en mi portadora implicaría que hay un espaciamiento mayor de la señal, o sea que se está produciendo un delta F hacia abajo. Si vos vas a tener la frecuencia portadora, por ejemplo que sea 98,9 MHz, y tener más o menos 0,5 MHz, que es el espectro de frecuencia que puede variar por la modulación de la señal. Entonces la modulación de audio, que es una señal eléctrica convertida con un micrófono, lo que hace es que se monta sobre la portadora y lo que causa es variaciones de frecuencia en la señal. Entonces cuando en la fuente yo lo recibo esto, lo decodifico y recupero la señal de audio modulada, bueno, audio o televisión puede ser también, ¿no? Pero pensemos en una frecuencia de radio, por ejemplo. Entonces tengo la portadora de muy alta frecuencia, que cuando voy detectando estas variaciones de frecuencia, por ejemplo, esto sería un delta F positivo, porque hay mayor frecuencia, y acá un delta F negativo, porque bajó un poco la frecuencia. Voy detectando eso, entonces voy determinando que esto era un pico de la señal, que este es un valle de la señal de audio, y donde no pasa nada, digamos, como que está la señal de audio en cero, digamos, ¿no? Entonces recupero la señal modulada del audio que quería transmitir, que viene colgada sobre la portadora. Esa es Para la que, FM, profe. sí, esto sería FM, digamos. ¿Y la AM cuál es? Y la AM voy modulando la amplitud. Esto se llama FM por frecuencia modulada y amplitud modulada AM. Si yo tenía la señal de portadora, ahora la voy modulando en la amplitud. O sea, la señal sigue siempre con la misma frecuencia,
pero que tiene como una envolvente que sería mi señal de audio, de mucho menor frecuencia. ¿Cuál es mejor, profe? Y bueno, la frecuencia modulada es mucho mejor por el hecho de la fidelidad, digamos. La amplitud modulada tiene mucha distorsión porque el ruido se mezcla sobre el audio acá y te distorsiona la señal. Bastante, digamos, ¿no? Por eso viene con mucha descarga estática y ruido. La frecuencia modulada puede el ruido montarse sobre la señal, digamos, pero la frecuencia de portadores y el delta F no se ven tan afectadas por el ruido, ¿no? Entonces, recupero mucho más fielmente, digamos, la señal de audio en FM que en AM. Porque la amplitud modulada, la señal de audio viene montada por encima, o sea que va modulando los máximos y los mínimos. Y la frecuencia modulada no se modula la amplitud, sino que se modula la frecuencia. Mayor o menor valores de frecuencia son los que me determinan señales, ¿no? La puedo mandar inclusive digitalmente y digo, bueno, cuando hay un incremento de frecuencia, un delta F positivo es un 1 y cuando hay un decremento de frecuencia es un 0. Entonces la frecuencia que era analógica original la digitalizo, la convierto en pequeños recuadros, por así pensarlos, digitales y lo transmito en frecuencia modulada. Como la distorsión en bloques, digamos así, de altas frecuencias, por ejemplo 98,9 más 0,5 sería un 1 y 98,9 menos 0,5 sería un 0. Una señal digital, ¿no? Entonces cuando yo decodifico y voy recibiendo esos altos y bajos, voy recuperando los 1, 0 de la señal original, que después la vuelvo a convertir en un transductor de digital a analógico y recupero la señal de audio más fielmente, digamos, que en una amplitud modulada donde la señal viene digitalizada y montada sobre la envolvente. No sé si lo estoy confundiendo mucho, ustedes me dirán. No, está clarito. ¿El resto me está entendiendo lo que digo o no? Igual lo vamos a ver a esto en onda electromagnética cuando veamos AM y FM. Así que... Profe, una pregunta. Las deducciones esas que hace, sobre todo la última que ha hecho, esta de intensidad, ¿eso va en el final así igual de detalladito o no tan detalladito? No, más conceptual, digamos, o sea, me interesa que sepan, digamos, estas cosas, no sé, que la intensidad depende del medio y de la fuente, digamos, por los valores en cuanto a frecuencia, amplitudes, densidad del medio y demás, pero no toda la dirección. O sea, por ejemplo, qué sé yo, que la intensidad instantánea sí es variable en el tiempo, la intensidad media es un promedio de esa señal, porque generalmente trabajamos con esta expresión de la intensidad media, pero tienen que tener en cuenta que es una intensidad variable en el espacio-tiempo, ¿no? Que va variando en la medida que varían las presiones y las velocidades de las partículas en medio. Pero no le voy a pedir toda esta deducción, digamos. Ah, bueno, gracias. Sí, bueno, los conceptos que vemos también de potencia, energía, tiempo, digamos que potencia, energía por tiempo, si te pido energía, bueno, vas a tener que multiplicar potencia por algún tiempo, digamos, ¿no? ¿Sí? Recuerda que me he hecho un ejemplo cuando vimos el aire acondicionado, creo, ¿no? Cuando hablamos de potencia de un aire que era 2000 vatios, no sé, o 2000 frigorías, digamos, equivalente, y No, no teníamos, hicimos. ¿no? No. O sea, si yo tengo un aire de 2000 frigorías o 2000 vatios equivalente eléctrico que consume, y vos tenés un aire que tiene 6000 vatios o 6000 frigorías equivalente, ¿cuál te enfría mejor, digamos? ¿Qué es una frigoría, profe? Es la cantidad de energía que puede extraer por unidad de tiempo.
¿Y los vatios el consumo? Claro, si es 100% el rendimiento, digamos, yo podría, si yo le entrego un aire 2000 vatios, que serían 2000 joules por segundo, ese aire me estaría quitando de la habitación un equivalente a 2000 frigorías por segundo. Si tuviera un rendimiento del 100%, digamos, ¿no? En realidad no es así porque está el rendimiento del equipo y el resultado neto es menor, ¿no? Pero lo que apunto es, ¿cuál te enfría mejor, uno de 2000 o 6000 vatios? Depende de la habitación, digamos, porque eso lo único que me da es la tasa de refrigeración o la tasa de energía que saca de una habitación por unidad de tiempo. Si tengo una habitación pequeña, digamos, capaz que uno de 2000 frigorías o 2000 vatios funciona bien porque me va sacando 2000 joules por segundo, mientras que en la habitación hay una tasa de generación de calor menor o la tasa de calor que le está ingresando del medio es menor. Cuando tengo una habitación grande o grandes instalaciones, digamos, necesito una potencia mayor porque necesito mayor cantidad de energía que tengo que extraer de la habitación. Y esa energía, digamos en sí, la mido a nivel de potencia como actividad instantánea, tanto joule por segundo, pero la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. O sea, todo lo que me funcione un aire que sea de 2000 vatios durante 24 horas, la energía que va a necesitar ese aire va a ser los 2000 vatios por las 24 horas, que me va a dar la cantidad de joule consumidos para que me saque energía de una habitación y la refrigere, ¿no? O sea, lo que apunta el concepto es la potencia es energía instantánea, o sea, energía por segundo, digamos, extraída, consumida, transportada, y la energía es la potencia a lo largo del tiempo. ¿Sí? Si yo tengo una fuente acá que tiene una intensidad de radiación de 2000 vatios por metro cuadrado, por ejemplo, no sé. Esa sería la intensidad media, pero es la potencia instantánea de radiación. Si yo la calculo en el tiempo, tendré que multiplicar la potencia por el tiempo para saber lo que me está consumiendo el equipo fuente en la emisión. Y después estos conceptos del tema del área, ¿no? Si yo, ¿qué es la intensidad de radiación, digamos? Es la señal recibida de una potencia fuente a una cierta distancia. Son tantos vatios por metro cuadrado que recibo a una cierta distancia, X. Si me voy a 100 metros, si tengo 2 kilovatios de la fuente, tengo 2 kilovatios sobre 4pi 100 metros cuadrados, tengo la intensidad que recibo en ese punto. Y de acuerdo al área transversal o al área de la fuente que yo esté recibiendo la señal, voy a poder determinar cuál es la potencia neta impactada en el destino final. Si hubiese sido la misma área de emisión que la de recepción, los 2000 vatios que tenía de fuente los recibo en el punto final. Pero como las áreas son diferentes, tengo un área esférica que se dispersa en todas las direcciones y acá tengo una área pequeña concentrada, la señal que llega es mucho menor. ¿Se entiende? ¿Están por ahí o no? Profe, puede ser así que tenga que ver con, bueno, yo he visto en algún lado así como de ciencia ficción, que decían que, bueno, que observaban el sol con un área, el cascarón para aprovechar toda la radiación, digamos, del sol. Eso puede ser también, digamos, porque para aprovechar todo tenés que cubrir como toda el área, así sea la misma intensidad que varía. Sí, como pone una pantalla y concentrarla toda, digamos, en un punto, o la sección menor que se pueda, digamos. Totalmente. Y oriento mejor la señal, digamos, para el destino que el neto que yo quiero llegar, ¿no? Bueno, y relacionado con eso, porque nos perdemos todo el tiempo en el análisis estaba la intensidad percibida por el oído humano, si recuerdan que lo habíamos medido en decibel, dado que el oído no percibe, digamos, decrementos o incrementos de intensidad en forma lineal, sino que lo hace en forma logarítmica. Y habíamos visto la expresión de la intensidad auditiva humana que se medía en decibeles,
que era igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad de fuente sobre el umbral de audición. ¿Están viendo lo mismo ahora a nivel de intensidad o no? Sí, Bueno, la intensidad, bien, mínima, digamos, de más baja audible para el oído es de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado o 0,002 pascales como unidad mínima en presión. Y nuestra respuesta a las sensaciones sonoras, digamos, de una fuente no son lineales, sino que dependen de escala logarítmica nuevamente. Y la intensidad que percibimos la podemos calcular como 10 veces el logaritmo de la intensidad en el punto sobre la intensidad umbral de recepción. Y habíamos visto una relación de valores en decibeles respecto a fuentes que podían ser desde el umbral de audición de lo mínimo que percibimos hasta llegar al umbral del dolor con intensidades que son 10 a la 11 veces la de fuente, ¿no? O sea, más o menos sería de 1 vatio por metro cuadrado, digamos, si pensamos acá en 10 a la 12, un valor de intensidad tan elevado que nos cause una molestia y daño inclusive auditivo. Vimos esta curva de los umbrales de audición, umbral del dolor y el espectro de frecuencia audible que estaba entre 20 y 20.000 Hz. Y estas curvas, digamos en sí, nos están determinando cuál es nuestra capacidad de audición según la frecuencia y según la intensidad. Para baja frecuencia, digamos, el nivel de intensidad, el umbral de audición se incrementa. Para alta frecuencia, más o menos el umbral del dolor se sostiene en todo el espectro, ¿no? Acá vemos una curva de frecuencia sobre el eje horizontal, nuevamente que no es una escala lineal sobre el eje horizontal. Se hace también una curva o representación logarítmica. Y sobre el eje vertical tenemos el nivel de intensidad en decibeles, que sí en decibeles lineal, pero en intensidad no. Entonces estoy partiendo de 10 a la menos 12 a 10 a la 0, que sería 1 vatio por metro cuadrado, que es el umbral del dolor. Y en niveles de presión, en Newton, digamos, por metro cuadrado, corresponden a los valores de presiones en umbrales de audición y de dolor, ¿no? O sea que este eje, digamos, vertical se puede representar tanto en decibeles como en intensidad como en presión. Y ahí hemos visto un ejemplo. El nivel sonoro en dB de una onda sonora que tenía una intensidad de 4 microvatios por metro cuadrado, que me daba 69,2 decibeles en la percepción humana para la señal que está llegando con esa intensidad en un determinado punto, ¿no? Después vimos los caracteres del sonido que representan las características de una señal acústica percibida por el oído, donde teníamos tono, timbre e intensidad. La intensidad que la medíamos en decibeles, el tono era la frecuencia del armónico fundamental y el timbre la composición de armónicos que tenía la señal. Tono entonces era la frecuencia fundamental de la señal transmitida. ¿Dónde estaba el espectro? Bueno, la intensidad estaba relacionada con la intensidad de radiación que recibimos, digamos, desde la fuente, digamos, ¿no? Y teníamos los espectros de frecuencia de diferentes fuentes con diferentes armónicos, una frecuencia fundamental y todos los armónicos relacionados que esto, por ejemplo, dos equipos, podemos pensar el diapasón y el clarinete tengan un mismo tono fundamental quizá, pero los timbres son diferentes por la composición de armónicos del clarinete respecto al diapasón. Entonces la percepción auditiva nuestra iba a notar la diferencia entre el diapasón y clarinete debido a la presencia de todos estos armónicos que generan una cierta distorsión sobre una señal pura audible, digamos, en solo tono, ¿no? Profe, Entonces, pregunta.
¿Por qué en el oboe ahí marca el segundo armónico como el más fuerte y en la otra diapositiva que ha pasado recién dice que los instrumentos de viento abierto no tienen los armónicos pares? ¿A dónde? Ah, la otra que habíamos visto ayer. Sí, esa, decía que no tienen los armónicos pares. Y ahí estoy viendo que tienen, y encima lo tienen más fuerte al número 2. Sí, 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 tienes razón. No lo sé, lo voy a investigar. Es cierto lo que decís, que cuando figuraban acá que los abiertos, digamos, perdían los armónicos pares, porque el extremo, digamos, estaba abierto, entonces generaba siempre un antinodo. Pero voy a pensar capaz que por la curva del clarinete y el oboe, ¿no? Que veíamos recién. Esta apertura acá. O sea, el oboe debería ser más abierto que inclusive que este otro, que el clarinete, ¿no? La verdad, no sé. Voy a investigar por qué aparece acá los armónicos pares y allá parecía que no. Ujú. Tienes razón. Y encima estoy buscando que lo oboe y sale derechito, no sale curveado, sale como un clarinete, parece que es un clarinete más grande. O sea, vos decís entre el clarinete y el oboe, esto que está acá. No sé, yo googleo oboe y me sale una cosa diferente a lo que está, a la cosa esa conforme al saxofón. Me Que sale como, este tiene más figura de clarinete, ¿no? sí, El largo, digamos. claro, pero yo pongo oboe también y me sale igual que el de la derecha, el de la izquierda, el del medio, digamos, no me aparece en ningún lado. Es un instrumento parecido, pero no los mismos. Pues yo me acuerdo los clarinetes en general de las orquestas, digamos, tienen esta forma, ¿no? Y el oboe tenía más la forma de una curva, según recuerdo. A verificar, capaz que la lámina estaba mal. Ujú. Que estos los que están abiertos en ambos lados, ahí tienen sí las frecuencias también pares, ¿no? Lo que pasa es que en este, donde tenés uno de los extremos cerrado y lo estás alimentando por una ranura, digamos, en el extremo este donde se generaba el nodo, y en el abierto estaba el antinodo. Y podría ser esa la situación, digamos, que vos tenés con respecto a la figura que veíamos recién en el oboe, los dos extremos abiertos, digamos. Si bien inyectar la señal por la parte superior, digamos, en el otro, en la parte superior, digamos, tenías como un nodo porque era cerrado y en una flauta inyectas por una ranura, digamos, intermedia, ¿no? Entonces el nodo está en la punta extrema de uno de los extremos, digamos, mientras el otro está abierto, ¿no? O sea, pensando en la relación que puedes tener entre tipos de instrumentos donde tienen ambos extremos abiertos, por donde inyecta la señal, por así llamarlo, y la salida, que con respecto a esta flauta donde tenías un extremo cerrado y el otro podía considerarse abierto y lo podías regular ahí, ¿no? Inyectaba la señal por una ranura, como la que está aquí. Puede ser por eso. Ya lo voy a revisar. Bueno, ¿quieren ver algún otro ejercicio, alguna otra duda que haya? Yo no intenté hacer ninguno, llegué hasta el 10 nomás, que seguro que mañana o pasado le voy a estar mandando un mensaje para consultar alguna duda.
No hay problema. Sí, lo que otro quería que preguntar es que, o sea, lo hacemos como libro abierto, digamos, con el examen pasado, ¿no es cierto? ¿Va a ser igual que el anterior, profe? ¿También así por el aula virtual? Probablemente, no sé, estoy viendo, no lo armé todavía, pero bueno, lo que no me gustó del aula virtual ha sido, Oh, o sea, una, mi primera experiencia y la otra que la autocorrección y después la corrección manual, digamos, era compleja porque tenía que empezar a balancear, digamos, las resoluciones de las respuestas automáticas, de los desarrollos, y no me daba esa opción que me gustaba más en los formularios, que te puedo poner un problema para que vos lo desarrolles y suba la imagen, ¿no? Así que calculo que va a ser más con formulario Google que con este. La ventaja del aula virtual es que te queda todo guardado ahí, almacenado, y o sea, ante la duda o el inconveniente ya tenés un punto único de verificación del recorrido más el examen. En el otro caso el problema es que tiene otra fuente, pero bueno, me parece que es más dinámico el formulario Google que el aula virtual, ¿no? ¿Qué dice? Los compas preguntamos si no existe la posibilidad de rendir el segundo con presentación de trabajos. ¿Qué significa? Que evaluemos el segundo parcial presentando trabajo. sí, profe, digamos, o sea, para el final sí estudiamos todo, no hay problema, pero es como que, no sé, estamos ahí. Mucho ¿Pero por qué? contenido, profe. ¿Cómo? Son un montón de cosas, son un montón de contenido, digamos. Yo lo veo así, ¿no? No todos tenemos el mismo nivel, digamos, en física acá, pero yo estoy bien para abajo. Tendría que, Yo sí, también, tengo el profe. libro, todo. Ujú. Mm. Sí, A ver, profe. vamos por este camino, vamos por este camino, como ya estamos previstos. Este, mi compromiso sería, bueno, que no va a ser tan complejo. Trataremos de usar la bibliografía, digamos. Usemos la bibliografía, digamos, y los apuntes, y van a ser un poco más correlacionados y conceptuales. Por ahí creo que el anterior ha sido un poco extenso en tiempo, o sea, extenso para el tiempo que tenían. Voy a tratar de hacer un poquito más corto, digamos, de tal forma que no tengan tanto desarrollo, ¿no? Y vemos, o sea, no, de ahí vemos a los que hayan terminado una situación un poco más compleja, podemos diseñar algún trabajo final que tengan que presentar. Y para aquellos que estén un poco cerca, capaz que les conviene alguna evaluación, digamos, eh, de, no sé, de algún contenido o del primero o del segundo parcial que otros, ¿no? O sea, si alguno tiene un desempeño, digamos, que le faltó en los dos parciales y tiene que recuperar completo, capaz que se puede hacer un trabajo de investigación para la regularidad. Y para los que estén un poco cerca, digamos, creo que es más conveniente a veces una recuperación de algún contenido en tipo parcial o escrito a que un trabajo más extenso en desarrollo, ¿no? ¿Les parece? O sea, mi compromiso sería el parcial de la otra semana va a ser, lo vamos a realizar. Apuntaremos quizás a que no sea tan extenso, digamos. Ustedes van a poder tener material, habrá algunas correlaciones, y para los que necesiten recuperar posteriormente, podemos hacer un trabajo de investigación para el cierre. Pues si no, ¿sabe qué? Creo yo, digamos, mi percepción es que si no ponemos este requerimiento, digamos, no van a estudiar. Si yo te pongo a hacer un trabajo de investigación, mi percepción personal es que a la larga dice uno, bueno, buenísimo, ahora puedo poner a investigar o trabajo con algún compañero y lo entrego y resuelvo. Y creo que el esfuerzo personal ahí se pierde un poco, ¿no? Me da la sensación. No sé si eso lo comparten ustedes o no. Creo que... A ver, lo escucho, ¿no? Sí. Profe, Sí. pero tengan en cuenta que nosotros hemos hecho, digamos, vamos presentando prácticas y todo, y nos esfuerzo un montón también con la experiencia de aula, eh, con la
experiencia para mostrar en el aula para los chicos, digamos. Eso no, por ejemplo, no lo tienen en la facultad, nada, carreras de ingeniería no hacen, no gastan tiempo en eso. Sí, no lo he pensado como, qué sé yo, una pérdida, sé que no es una pérdida de tiempo, digamos. Lo he pensado más para que ustedes estén en condiciones de tener material para enseñanza cuando les toque, porque cuando ustedes le van a tocar enseñar los contenidos, digamos, se van a tener que poner a estudiar los temas y pensar cómo hacerlo. O sea, va a ser una segunda, ¿cómo decirlo? Una montaña más alta de superar, porque van a tener que estudiar el tema y después ver qué pueden enseñar o con qué pueden enseñar al tema, ¿no? Ahora que cuando los tienen al tema fresquito, lo han estado analizando y han diseñado más o menos una experiencia que pueden usar para el aula, le va a quedar material disponible para cuando tengan que usarlo en el campo y la revisión por ahí va a ser mucho más corta, digamos, ¿no? Pero creo que desde ese punto de vista es positivo para ustedes, digamos, ¿no? Si bien es cierto, es diferente, bueno, también ustedes han visto lo que es el programa, digamos, o sea, es muy extenso, tenemos que ver onda mecánica y onda electromagnética, y he tratado, digamos, de que no fuéramos tan rápidos sobre la primera parte de circular, uniforme y movimiento armónico simple, que normalmente es como un contenido que, no sé, o sea, debería haberse visto antes en mecánica, digamos, por ejemplo, ¿no? Porque la carrera está así, digamos, mal estructurada, no sé si mal estructurada, pero bueno, hay mucho contenido que ustedes ya deberían ver a esta altura de la carrera, digamos, estamos viendo o por ver onda electromagnética y hay mucho conocimiento de base que no se tienen y no se han dado durante la carrera, digamos, ¿no? O se ha dado muy rápido y ustedes no han llegado a ver en el programa. Que mi percepción, digamos, creo que no, a ver, ¿cómo poner en palabras? Espero, no sé, que no haya sido tanta presión y volumen, digamos, como para decir de que ha sido imposible de realizar, ¿no? ¿Alguien ha tenido esa percepción así o no? No, Profe, la lo verdad que que no. yo veo es que nosotros venimos teniendo mala base, digamos, usted mismo lo está viendo. Usted que uno de los profes que más voluntad le puso para enseñarnos y usted nos va preguntando los temas y nosotros le vamos diciendo que no vamos viendo porque no lo hemos visto, la verdad. Hay muchos temas que no hemos visto o que nos encargábamos nosotros de verlos por nuestra cuenta, pero O yo sea, veo vos que me dices Profe, estamos teniendo una un muy mala tema base. previo, No sé cómo un serán tema, no sé cómo serán, no sé cómo usted que tuvo los años anteriores de los chicos que están en cuarto o los que ya estaban más antes, si tenían la misma mala base que nosotros. Usted ha visto que aquí los que más participan son José, Sandra, que han estudiado en la facultad. Ellos tienen un nivel alto, a diferencia de otros. profe, ujú, lo que sí, te pasa es que escucho. los chicos se están convirtiendo en autodidactas, digamos. Yo, gracias a Dios, yo fui a la facultad y más o menos tengo